Pues bien, comenzamos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y aquí está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Timoteo es un hombre joven a quien a Pablo le había comisionado, le había comisionado pues hacerse cargo de la iglesia en Éfeso específicamente. Éfeso es una ciudad que se encuentra hoy día, en lo que es hoy día Turquía, en la frontera entre Grecia y Turquía, ¿verdad? En el Mediterráneo, ahí están las ruinas de lo que era la ciudad de Éfeso. Y ahí estuvo Pablo, y ahí fue la iglesia de Éfeso, y ahí Timoteo era más bien la persona que estaba discipulando. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está preso, está escribiendo esto desde la prisión. Y dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el fundamento del misterio de la piedad. Ese es el fundamento de lo que es columna y baluarte. Baluarte es fortaleza. Baluarte es aquello en lo cual está fundamentado, que no hay otro fundamento fuera de esa realidad, de que Dios, en la persona de Cristo Jesús, Dios fue manifestado en carne. Sin la encarnación de Dios no hubiera redención. Era necesario que Dios tomara forma humana, porque en su atributo humano, Él podía morir. En su atributo divino, Dios es un Dios eterno, y Él, ¿verdad? Si es eterno, Él no podía morir. Pero alguien tenía que pagar por el precio del pecado de la humanidad. Y eso ocurre con su encarnación. Primera de Juan dice que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En su forma humana, Jesús, Él pudo tomar, en su propia carne, Él no pecó, Él se hizo pecado porque Él tomó forma humana, y delante de los hombres Él se hizo pecado, pero Él no pecó, Él no practicó el pecado. Él era perfecto, como un cordero sin mancha. Y Jesús, en esa condición, Él pudo entregarse en la cruz del Calvario, morir, derramar su sangre. Jesús, Dios fue manifiesto en carne. Fue justificado en el Espíritu, porque Jesús en carne, recordamos que Él fue azotado, Él fue acusado, Él recibió infamias, acusaciones, y de todo ello Él fue declarado culpable, pero dice que fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Con su muerte, Jesús, mediante su muerte, Él satisfizo la justicia de Dios por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Mediante su resurrección, Él quedó justificado en el Espíritu, lo que significa que Él quedó vindicado de todas esas acusaciones que Él había recibido, porque Él venció el poder, el pecado no tuvo poder sobre Él. El poder y las acusaciones del pecado no pudieron encontrar, porque Él nunca pecó. Él quedó
inocente, declarado inocente. Fue visto de los ángeles. Fue visto de los ángeles. Él fue recibido arriba, ¿verdad? Y dice que en el día de su ascensión hubo ángeles que declararon: ¿por qué miráis arriba? Dentro de poco viene un consolador que os dará poder. Fue predicado a los gentiles, esos discípulos que vieron su ascensión, vieron a Jesús resucitado, que vieron primero a Jesús crucificado, Jesús resucitado, y atestiguaron junto a otros 500 testigos la ascensión de Jesús. Les fue dado poder para predicar a Jesús aún a los gentiles. Fue creído en el mundo. El mundo, aquel que recibió a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bendito el Señor. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, contrario a lo que tradicionalmente hemos visto, la iglesia no es un edificio. Y sí, el edificio ayuda, el edificio es cómodo. Gloria al Señor, estamos en unas nuevas facilidades aquí. Es cómodo, ¿verdad que sí? Qué rica la silla, los asientos. ¿Verdad que sí? Bueno, no voy a comparar, pero bueno. Pero qué rico los asientos, qué rico, qué cómodo. Estamos aquí. ¿Verdad que sí? No se duerman. Pero la iglesia no es un edificio. La iglesia, el edificio, sin el organismo de vida, sin la presencia de Cristo Jesús, es meramente un edificio. No importa cuán antiguo sea ese edificio, sigue siendo un edificio. El mismo Pablo le dijo a los atenienses que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Dios ha venido a hacer su morada en cada uno de nosotros en Cristo Jesús. De manera, ¿qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia, y aquí les invito, ¿verdad? ¿Tienes hojita? Ok, bien. La palabra iglesia, lo primero que vamos a considerar es que la palabra iglesia viene de la palabra griega que se llama eclesia. La palabra eclesia, que significa llamados a salir. Llamados a salir. Recordemos que en el Antiguo Testamento vemos en tipo y sombra de aquello que fue cumplido en Cristo Jesús y por ende en el Nuevo Testamento. Salir. Recordemos el pueblo de Israel, que fue llamado a salir de Egipto y a entrar a la tierra prometida. Y por causa del pecado, por causa de que ese pueblo fue duro de servicio y no creyó, pues permaneció en el desierto 40 años. Y ninguno de esa generación pudo entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb fueron los únicos de esa primera generación del pueblo de Israel que había salido de Egipto. Josué y Caleb fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ya una vez quedaba Josué y Caleb, Moisés había fallecido y quedaba Josué y Caleb, y esa nueva generación, siguiente generación, ellos tenían que atravesar del desierto, atravesar el río Jordán. Y el río Jordán significa el que desciende. Y dice la palabra que el río Jordán se abrió y ellos pasaron en seco, atravesaron el Jordán. Y antes cuando estaban al otro lado del Jordán, tuvieron que circuncidarse, separarse, una consagración, en un acto de consagración. Llamados a salir para entonces entrar en aquello que Dios tiene. La iglesia ha sido llamada a salir. ¿Salir de dónde? Primero, salir del mundo. Salir del mundo. Si vamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 19.
Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que, amados, la eclesia ha sido llamada a salir del mundo. Número 2, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, nos dice lo segundo que la iglesia ha sido llamada a salir. Dice, Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De manera que la eclesia ha sido llamada a salir de la potestad de las tinieblas. La palabra dice en Corintios, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Toda la pasada manera de vivir. El mundo, en el lugar donde vivimos. Hemos sido llamados a salir del mundo. No significa aislarnos del mundo. Dios no nos llamó a aislarnos del mundo. Dios nos llamó a salir del mundo. En otras palabras, a no adoptar la manera de vivir del mundo. Renunciar la manera de vivir del mundo. Renunciar la práctica del pecado que el mundo practica. Cuando venimos a Cristo, seguimos a Cristo, seguimos su palabra, seguimos sus pies, le seguimos. Y así como decíamos un par de semanas atrás, el costo del discipulado, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es negarse, es dejarlo todo atrás, tomar la cruz, tomar el camino que Cristo trazó y seguirlo a Él. De la potestad de las tinieblas, porque antes sin Cristo vivíamos en las tinieblas. Satanás tenía el dominio y control de nuestras vidas. Nosotros estábamos conformes y sujetos a las pasiones de nuestra alma y a todo. Nuestra alma estaba en control. Y cuando nuestra alma estaba en control, decíamos que nuestra alma, ahí es donde radican nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestros impulsos, nuestra conciencia, todo ese tipo de cosas. Y nosotros, cuando nos dejamos guiar por nuestra alma, el alma está en control. Y como el alma no discierne entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es conveniente y lo que no conviene, sencillamente nosotros hacemos las cosas porque las sentimos. ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien que dice, yo me dieron ganas de decirle 4 cosas a aquella persona y se las dije? No hay lógica para cuando estamos en nuestras emociones y en las pasiones de nuestra alma, no hay lugar para lógica. Y no hay guianza, no hay modelo. Es tal y como sentamos. Nos regimos por nuestros sentimientos. Pero cuando vino Jesús a nuestras vidas, Jesús, que es la luz del mundo, alumbró nuestro espíritu que estaba en tinieblas, alumbró nuestro espíritu, Él puso su Santo Espíritu en nosotros y entonces Él puso su palabra, que fue con la que hemos sido liberados, simiente incorruptible, fue sembrado en nuestros corazones. Y desde ese momento nosotros tenemos que alimentar esa simiente, esa semilla, para que esa plantita pueda seguir creciendo, echarle agua, regarla, echarle agua para que crezca. Y la manera en que nosotros podemos alimentar
esa simiente santa que es en luz, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo morando y haciéndose uno en esa unidad en el Espíritu, con nuestro espíritu que antes estaba en tinieblas, pero ahora es uno con Dios, es permaneciendo en las palabras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra, tu palabra. Con mi corazón he guardado tus estatutos para no pecar contra ti. De manera que la eclesia ha sido llamada a salir del mundo, ha sido llamada a salir de la potestad de las tinieblas. Y finalmente, Mateo 16, versículos 24 y 25, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí hay dos cosas claves para llegar a ese tercer punto. Primero dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Porque el que quiera salvar su vida, si tú vas tras lo tuyo, vas a perder. Pero si estás dispuesto a perder tu vida por causa de Cristo, vas a hallar la vida. Así que la iglesia ha sido llamada a salir del mundo, de la potestad de las tinieblas y a salir de nosotros mismos. A salir de nosotros mismos. Queremos considerar cuál es el fundamento de la iglesia. Y vamos a considerarlo utilizando el mismo pasaje que se leyó la semana pasada. Y vamos a traerlo ahora en un contexto más como está escrito según el fundamento. Amén. ¿Con la hojita le estás ayudando a seguir? Amén. Qué bueno. Gloria al Señor. Vamos a Mateo capítulo 16, allí mismo, en Mateo capítulo 16, versículos 15 al 18. Y de aquí vamos a extraer varios temas, varias enseñanzas en este contexto acerca del fundamento de la iglesia. Leemos. Él les dijo, Jesús, hablando de Jesús, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Primero Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Y ahora le pregunta directamente a sus discípulos, ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que fue aquello que le reveló el Padre que está en los cielos, que no se lo reveló carne ni sangre, que Jesús, ese mismo hombre de carne y hueso, de quien yo atestigué sus milagros, sus sanidades, quien estuve presente en sus enseñanzas, las enseñanzas que les daba al mundo, a la multitud, las enseñanzas y las parábolas que él compartía con los fariseos, les decía a los fariseos en lenguaje de parábolas, ¿verdad? Y las enseñanzas que compartía directamente a los discípulos, a nosotros. Ese mismo Pedro que atestiguó a ese Jesús, y ese Jesús es el Cristo que en griego es la palabra Christos, que en hebreo es la palabra Mashiach, Mesías, Christos, Mesías, en hebreo, que significa el ungido de Dios, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Tú eres el ungido de Dios,
Tú eres el Mesías, aquel que hemos estado esperando, aquel que era la promesa desde el Antiguo Testamento, aquel que aún, según la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que de tu simiente hará una gran nación. Esa misma promesa, el cumplimiento se está haciendo en tu persona. Eso no se lo reveló carne y sangre, porque cuando vemos Jesús, era un hombre que a la vista de todos era un hombre común y corriente, era un carpintero, nació en Belén. Dice la palabra que nada bueno salió en Belén. Belén era una ciudad sumamente pequeña. No era la metrópolis de una gran ciudad, era un pueblo pequeño. Y ahí nació Jesús, en un pesebre. Hijo de carpintero, hijo de María. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que, ¿de dónde? La pregunta que hay que hacernos aquí es, ¿de dónde proviene esa revelación? ¿Viene de Pedro? No. Esa deducción la hizo una deducción de Pedro por ser Pedro mejor que los demás, o más inteligente, o porque leyó mucho. No, fue por revelación. Pero aquí es donde viene lo próximo que le dice Jesús a Pedro. Es donde viene la pregunta, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Lo cual le dimos como anticipo, 1 Timoteo, capítulo 3, del 14 al 18, al 16, al principio, ¿verdad? Dice, yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, la puerta del Hades significa infierno, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a poner en perspectiva, aquí hay varias palabras claves aquí. Le está diciendo que Jesús le dijo a Pedro, ¿tú eres quién? Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa Pedro? La palabra Pedro viene de la palabra Petros en el griego, que significa, escuchen bien, significa roca, pero significa más que roca. Significa un pedazo de roca. Ahí es donde está la diferencia. Es roca, pero es un pedazo de roca. Pero Jesús dice, tú eres Petros, un pedazo de roca, y sobre esta roca, que en el griego esa palabra en el original dice Petra. Petra. La palabra Petra no es un pedazo de roca, es una masa de roca. Es una masa de roca. ¿Cuántos de ustedes han visto fotografías en el sur de España que está el Gran Peñón de Gibraltar? ¿Verdad que sí? ¿Perdón? Piedra, una roca de piedra maciza. ¿Qué es esa roca? Porque aquí hay una diferencia. Tú eres Pedro, un pedazo de roca, y sobre esta roca, esta masa de roca, edificaré la iglesia. Recordemos, si lo vemos en paralelo en la primera escritura que leímos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál es, si lo vemos en ese punto, es el fundamento de la iglesia Pedro o es el fundamento de la iglesia Petra, la roca, la verdad, la revelación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente,
Es una revelación que no se la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta revelación que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es que yo edificaré mi iglesia. De manera que el fundamento de la iglesia es en Cristo Jesús. La iglesia del Dios viviente, la iglesia de Jesucristo, edificada sobre la verdad de que Cristo es el enviado de Dios, de que Cristo es aquel que cumplió en su propia carne la promesa del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Es esa verdad. Cristo, el Hijo del Dios viviente, es esa verdad inconmovible sobre la cual tú y yo estamos siendo edificados. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo utiliza ese mismo nombre, Petra, cuando se refiere a roca. Dice, le está hablando a los corintios, como diciéndoles que recuerden que vuestros padres, los padres de ustedes, o sea, el pueblo de Israel que estuvo en el desierto, ese pueblo que estuvo en el desierto, para el que lee el libro de Éxodos, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, del libro de Levítico, ahí se describe la historia del pueblo de Israel en el desierto, cuando sale de Egipto, en el libro de Éxodo, cuando entra en el desierto, y cuál era la condición del pueblo de Israel en el desierto, cuál era la provisión de Dios en el desierto. Dice que todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos recibieron el mismo alimento. ¿Qué fue lo que recibieron en el desierto? Maná que llovía del cielo, ¿verdad que sí? El mismo alimento, alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. ¿Recuerdan aquel episodio del pueblo de Israel? Del pueblo de Israel en el desierto que estaba sediento, y la primera... golpeó la roca, la peña de Oreb, y brotó aguas. Y más tarde el pueblo estaba sediento y se empezó a quejar, y Dios le dijo, háblale a la roca, háblale a la roca. Pero Moisés en desobediencia le pegó a la roca y salieron aguas amargas, ¿verdad que sí? Pero dice, recibieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la Petra, de la roca espiritual que los seguía. Y la Petra era Cristo, lo dijo el apóstol Pablo. Aún desde el Antiguo Testamento hay Dios en tipo y sombra presagiando la obra cumplida en Cristo Jesús, y aún nosotros tenemos el privilegio de ver la historia completa mediante la revelación del Espíritu Santo. La iglesia fundamentada en Cristo. En Cristo. Y yo sé que esto puede conmover los fundamentos de muchas cosas, de muchas creencias que nosotros por tradición hemos venido trayendo. Y esto puede conmover, puede desafiar. Pero en las Escrituras, cuando vemos las cosas en el contexto escritural y las vemos según el original, tenemos que escuchar la voz de Dios en las Escrituras, el Espíritu en la palabra y el Espíritu. Más adelante, Jesús en otro pasaje, Lucas capítulo 6, versículos 48, ¿verdad? Está hablando acerca de un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y dice, el hombre sabio es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la
Petra, ahí también utiliza la palabra Petra, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la Petra, sobre la roca. En el original habla de Petra, en el original griego. Y recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego y arameo. ¿Cuál es el fundamento entonces de la iglesia? El fundamento de la iglesia es la verdad de Cristo, el Hijo de Dios viviente. El segundo fundamento de la iglesia lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos 18 al 20. Y dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, hablando de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y aquí viene el detalle clave, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Petra, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Primera de Corintios 3, versículos 9 al 17. El fundamento de los apóstoles y las enseñanzas que recibieron de Jesús. Esos apóstoles que estuvieron con Jesús y recibieron enseñanza de Jesús, y ellos establecieron el fundamento de esa misma enseñanza que Jesús les había dado, pero Jesús siendo el fundamento principal. Así que el número 2 dice el fundamento de los apóstoles y profetas y las enseñanzas que recibieron de Jesús. Primera de Corintios 3, 19, 17 dice: porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Así que el fundamento de la iglesia, sobre el fundamento, la base que es Cristo Jesús, la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y las enseñanzas que Jesús dio a los apóstoles sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quiénes componen la iglesia? Aquí les voy a pedir que por favor me acompañen a Hechos capítulo 2, versículos 36 al 42. Y vamos a considerar aquí realmente quiénes componen la iglesia. ¿Es la iglesia un edificio? ¿O es la iglesia aquella persona que realmente viene de visita por primera vez? ¿Crea o no crea? ¿Quiénes componen la iglesia? Aquí estamos hablando que en este discurso Pedro, ese mismo Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, él dio un discurso diciendo que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y como consecuencia, dice la Escritura, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con todas muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así fue el comienzo de la primera iglesia. ¿Quiénes
¿quiénes son? Dice la palabra que Dios añadía a aquellos que iban a ser salvos. Dios añadía a aquellos que iban a ser salvos. Y así que, ¿quiénes son? ¿Quiénes componen la iglesia? Número uno, los creyentes. Aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que reconocen que Cristo Jesús es la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es suficiente para yo poder restaurar una relación con Dios que estaba rota por causa de mi pecado. Jesús lo pagó en la cruz del Calvario y lo pagó en mi lugar. La justicia de Dios le fue imputada a Cristo Jesús para que, a consecuencia de eso, la justificación no sea imputada a nosotros. La justicia de Dios le fue imputada a Cristo Jesús. Sobre él recayó toda la justicia de Dios. Y nosotros, cuando nosotros ponemos nuestra fe en la suficiencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para mi salvación, mi vida eterna y mi relación con Dios, entonces soy justificado. La justificación, Dios me halla justo delante de Él, y la justificación me es imputada a mí y te es imputada a ti. Y en base a eso, y en virtud de esa obra justificadora de Dios, ¿verdad? Cuando tú pones tu fe en lo que hizo Jesús, tú eres creyente y por lo tanto tú eres miembro de la eclesia, llamados a salir del mundo, llamados a salir del poder de la potestad de las tinieblas y llamados a salir de ti mismo y seguir a Jesús. Segundo, los convertidos. Porque es importante que sepamos que si tú haces la oración de fe, tú pasas adelante y haces la confesión de fe y que el Señor entra en mi corazón, eso es solamente una declaración de fe, ¿verdad? En un momento dado, pero realmente Dios nos llama a que nos convirtamos a Él. ¿Cómo nos convertimos? Aquí dice lo primero, cuando Pedro hace ese llamado y le preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, lo primero dice, arrepentidos, mediante el arrepentimiento. Lo primero es, la conversión ocurre mediante el arrepentimiento de nuestra vieja pasada manera de vivir. Reorientar la vida con respecto a Jesús. Estamos diciendo, Señor, tú vas a ser tú eres mi Salvador y tú eres el Señor de mi vida. Yo estoy recibiendo el señorío de Cristo Jesús sobre mi vida. Y como evidencia vamos a reorientar nuestra vida con respecto a Cristo Jesús y vamos a sentir tristeza y dolor por el pecado y por haber rechazado a Jesús. Por eso es que cuando recibimos a Cristo Jesús verdaderamente, lloramos muchas veces. Lloramos, sentimos esa necesidad, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que yo he estado luchando. Yo he estado tratando, como cuando vamos a la orilla de la playa, tratando de hacer un hueco bien grande, pero viene el agua y nos echa a perder ese hueco. Y tenemos que seguir ahí. Y nosotros tratando por nuestras propias fuerzas de tratar de llegar a Dios y no podemos. Y cuando vemos que Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario y lo único que yo tengo que hacer es creer, eso es grande, eso es liberador. Yo no sé ustedes, pero cuando yo puedo entender eso en mi vida, Señor, gracias porque por tu sangre preciosa y por la obra que tú hiciste, tú lo hiciste, Señor, y te has revelado a mi vida, yo entonces puedo tener acceso a tu presencia y podemos adorarle y podemos alabarle. Tercero, el arrepentimiento es un llamado que solamente nos es posible cuando Dios lo obra en nosotros. Nosotros no podemos arrepentirnos por nuestra propia cuenta. El Espíritu Santo revela, es quien revela, abre el libro en nuestras vidas, nos revela la palabra, nos muestra nuestra necesidad de arrepentirnos y es lo que nos lleva al arrepentimiento. Es obra de Dios.
aunque es un llamado, es obra de Dios. Y Dios lo obra cuando disponemos nuestro corazón a lo de Dios. Número 2, a consecuencia del arrepentimiento y como evidencia de arrepentimiento, dice la conversión, estamos declarando que nos hemos convertido a Cristo Jesús cuando nos bautizamos. El bautismo es una evidencia de arrepentimiento, es una evidencia de nuestra conversión a Cristo. Es una declaración pública delante del mundo diciendo de que yo me he convertido a Cristo y que todos mis pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Así que la conversión conlleva arrepentimiento, y entonces el arrepentimiento sirve como fundamento para lo que es el bautismo. El bautismo nos salva. Muchas veces decimos tradicionalmente, te bautizaste, ya eres cristiano. No. Le hago una pregunta. El hombre que estuvo en la cruz con Jesús, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ten misericordia de mí, ¿verdad? Y eso le digo, desde ahora te digo que desde ahora estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué bautismo él tuvo? No tuvo ningún bautismo, pero él creyó, fue salvo. El bautismo no salva, el bautismo es una declaración. Y es importante que tengamos esto claro, porque nosotros vamos a estar hablando de bautismo en las próximas semanas y queremos, eso es una conversación que tenemos que tener como iglesia del Señor. ¿Verdad? Acerca de dónde estás tú con respecto a tu conversión a Cristo. No conversión a la iglesia, no conversión a la membresía de la iglesia, conversión a Cristo. ¿Y cómo tú vas a marcar eso, a declararlo en tu vida? Eso más adelante. Tercero, la conversión conlleva una conciencia de que hemos sido del perdón de nuestros pecados. Una seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Y todo esto está en ese pasaje que leímos. Arrepentíos, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús para que sean perdonados vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la cuarta. Recibir el don del Espíritu Santo. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él pone su Santo Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos sella como pertenencia de que le pertenecemos al Señor. Y ahí el Espíritu Santo manifiesta sus dones. Ahí es donde habla, ¿verdad? Estando ahí el Espíritu Santo, mientras nosotros rendimos nuestra vida al Señor y le permitimos al señorío de Cristo que tome y nos sobrecoge, entonces vamos a experimentar que el Espíritu Santo va a fluir de tal manera que vamos a recibir la segunda bendición, ¿verdad? Algunas personas la reciben ese mismo día que reciben a Cristo Jesús, otras personas la reciben más tarde, meses, quizás años después. Pero a la medida que nos rendimos a eso, vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifiesta con sus dones y sus ministerios y todo a través de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Y con esto vamos a ir ahora a Primera de Pedro. Estamos casi terminando, ya concluyendo. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 4 al 8. Aquí hay un llamamiento específico para la iglesia. Para ti y para mí. La pregunta es, ¿tú eres creyente? ¿Tú te has convertido a Cristo? ¿Tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Has sido bautizado? ¿Has declarado? Una cosa es el bautismo cuando éramos pequeños que nos bautizaban, ¿verdad? Y que era más bien un cargo para los padres que el bebé, porque el bebé no sabe que está siendo bautizado.
Pero aquí de pura conciencia, has sido bautizado, has declarado públicamente que tú le perteneces a Cristo Jesús y has sido marcado a través del bautismo. Tú has sido perdonado de tus pecados, has recibido el don del Espíritu Santo. Pues ahora hay un llamamiento sobre tu vida. Si la respuesta es sí, y quizás algunos de ustedes no se hayan bautizado todavía, y de eso hablaremos, pero sobre todo la más importante, el creer y la conversión, si eso ha sido así, el llamamiento de la iglesia, 1 Pedro 2, 4 al 8, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. Fíjense una cosa que hace una diferencia aquí, acercándoos a él, piedra viva, Petra, y vosotros piedras vivas, Petros. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron también destinados. La iglesia del Señor ha sido llamada a ser edificada sobre la roca. Edificada. La iglesia del Señor también ha sido llamada a ser casa espiritual. No casa hecha por manos de hombres. Casa espiritual, donde habita Dios, donde Dios ha puesto su lugar, su morada, donde el pueblo, los redimidos por la sangre de Cristo Jesús, vienen y rinden honor y honra al Rey de los siglos. La iglesia del Señor ha sido llamada a ser sacerdocio santo, donde se ofrecen sacrificios espirituales. ¿Qué son esos sacrificios espirituales? En el antiguo pacto se hacían sacrificios de un cordero manso y se mataba. Ese era el sistema sacrificial bajo el antiguo pacto, pero ahora el sacrificio bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús es fruto de labio que confiese su nombre, sacrificio de alabanza. El mismo David en el Salmo 51 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tu, oh Dios. Y estamos hablando de que David estaba bajo el antiguo pacto, mas sin embargo él podía ya declarar de que Dios, él podía darse cuenta de que Dios no quería ya esos tipos de sacrificios, sino es un espíritu quebrantado, arrepentimiento, un llamamiento al arrepentimiento. Y por causa de eso, el mismo David en el Salmo 51 decía: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo pudiera dar. Yo daría sacrificio, pero no quieres más holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es esa la realidad de que los sacrificios espirituales en el nuevo pacto en Cristo Jesús, y lo hemos leído ya, ¿verdad? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué la iglesia se reúne a alabar al Señor? ¿Por qué la iglesia se reúne y canta al Señor alabanza? Y la alabanza y la música al Señor pues toca nuestros afectos y nos emociona y hace que nosotros levantemos las manos al Señor y le declaremos: Señor, tú eres grande, tú eres glorioso, tú eres alabado, tú eres glorificado, tú eres exaltado, Señor. Y lo declaramos. ¿Por qué es importante que abramos nuestra boca en medio de la iglesia? ¿Por qué es importante que no tomemos una postura pasiva de meros observadores a los que están aquí ejecutando, sino que ustedes seamos parte, seamos un cuerpo, porque esos son sacrificios espirituales, sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, que el Padre, que eso es un aroma que sube
a la misma presencia del Padre. Y ese es el aroma de Cristo, porque Cristo vive y mora en cada uno de nosotros, y nosotros le damos al Padre todo lo que es del Hijo. Y en el Hijo el Padre tiene la complacencia, en el Hijo el Padre se deleita, el Hijo en ti y en mí. Por eso es que el Padre, Dios, se glorifica cuando tú y yo le alabamos. Sacrificios espirituales. Mateo 18:20, reunidos en su nombre. No estamos reunidos en el nombre del pastor, no estamos reunidos en el nombre, en el edificio tal o más cual. Estamos reunidos, congregados en su nombre. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso es algo que desde el Antiguo Testamento, desde el mismo libro de Génesis, lo vemos. ¿Cómo lo vemos? Ustedes recuerdan Génesis 49 para su referencia, pero por cuestión de tiempo vamos a acelerar el tiempo aquí, ¿verdad? Cuando Jacob le está dando la bendición final a todos sus hijos y le dice a Judá, que es uno de los hijos de Jacob, ¿verdad que sí? Y Judá, Judá, ¿qué tiene en particular la palabra Judá? Judá es tipo de Cristo, porque Jesús es del linaje de Judá. David era del linaje de Judá, de la tribu de Judá. Entonces Judá, cuando ustedes vean en el Antiguo Testamento un énfasis en Judá, es porque está apuntando a Cristo. Entonces el mismo Jacob está diciendo, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Piénsalo de esta manera. Quitemos por un momento, mientras estamos leyendo aquí, el nombre Judá y pon Cristo, Jesús. Jesús, te alabarán. Todos se inclinarán a ti. León de la tribu de Judá, cachorro de león. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Dice, no será quitado el cetro de Judá. Está hablando, ¿verdad? De que Jehová, porque Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Ni el legislador de sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos. El mismo Jacob, desde el mismo libro de Génesis, dando una profecía de Jesús, a él se congregarán los pueblos, y los pueblos implicando la iglesia, el reino de Dios que va a ser esparcido por toda la tierra. ¿Lo podemos ver? Ven que la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento apuntando a Cristo, que en los evangelios el cumplimiento en Cristo Jesús, y luego de los evangelios la promesa del Espíritu Santo cumplida hasta nuestros días, y nosotros vivimos un tiempo histórico donde vemos la historia ya cumplida y estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús, ese día donde Él venga a recoger a su pueblo. De manera que, en conclusión y terminando, el fundamento de la iglesia ¿quién es? Cristo. La iglesia, el cuerpo de creyentes en el cual Cristo es el todo en sus vidas. Congregados en Cristo para ofrecer alabanza y adoración al Padre por medio de Jesucristo.